Bienvenidos a Deportes Radio Salesiana. Comenzamos. Hoy, en Deportes Radio Salesiana, tenemos de invitado a Daniel Aceves Villagrán. Daniel Aceves Villagrán es ganador de la única medalla olímpica de plata en lucha grecorromana para México en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 1984 y del Premio Nacional de Deportes en 3 ocasiones. Después de su retiro, ha ostentado diversos cargos públicos. Actualmente es presidente de Medallistas Olímpicos de México y es columnista en el periódico Excelsior, así como también director de la Fundación Alfredo Harp Elú para el Deporte, así como también tiene el cargo de vicepresidente del Comité Olímpico de México. Él es nuestro invitado, el medallista Daniel Aceves Villagrán. Pues un gusto estrenando este nuevo proyecto que se llama Radio Salesiana Deportes. Y bueno, soy Mariano Ríos, los voy a estar aquí acompañando todos los lunes para platicar del acontecer del mundo de los deportes, tanto nacional como internacional. Y pues para entrar de lleno, este primer episodio de este bonito programa, platicaremos con Daniel Aceves, medallista olímpico mexicano, y bueno, ya escucharon ahí la presentación, y pues para no retrasarnos, quiero darle la más cordial bienvenida a mi querido amigo Daniel Aceves. ¿Cómo estás, Dani? Mariano, muy contento porque sé que este proyecto pues involucra no solo tu conocimiento de un equipo técnico muy solvente, de una tradición salesiana que ha estado presente y vigente por más de un siglo y que ha involucrado de manera permanente el tema del deporte y la cultura física. Así que yo muy agradecido, Mariano, y sobre todo es un alto privilegio para nosotros participar en esta primera edición. Pues como bien comentas, los salesianos, que yo formé parte de esta institución, han tenido mucha tradición deportiva con equipos de fútbol en Italia y siempre como preocupados por el proyectar a los chavos en el tema deportivo. Siempre es importante la actividad física, y quién mejor que tú, que pues te dedicas a muchas cosas a promover la actividad física. Pues creo que es importante, sobre todo bajo el argumento de que hay una gran evidencia técnica, social y científica sobre las grandes aportaciones que tiene el deporte y la activación física y la cultura física para el ser humano. Y sobre todo en una institución como la Salesiana, que ha involucrado desde sus orígenes ese reconocimiento, ese crecimiento integral que se da no solo en espíritu, en mente, en cuerpo, y sobre todo el cuidar de manera integral el tema de la salud física y emocional. Es importante. Y bueno, para entrar más en detalles, mi querido Daniel, ¿cómo te involucras tú en el deporte? ¿Cuáles son tus inicios? ¿Por qué decidiste ese deporte? Porque también, bueno, en México sabemos que son 3 a lo mejor los deportes: el boxeo, el fútbol y por ahí el béisbol. Pero ¿por qué la lucha? Sabemos que también tienes una gran tradición por tu papá, que era luchador, pero ¿cómo se da ese acercamiento a ese deporte y cómo llegas a ser olímpico? Mariano, creo que mi historia se involucra un tanto con lo que aconteció en mi familia, con mis antecesores, con mis ancestros, y de manera muy concreta, bien lo señalas, con mi papá, quien fuera luchador profesional de la década de los años 30, 40, 50 y 60 y todavía 70 del siglo pasado. Él luchó con el nombre de Bobby Bonales, fue parte del cartel inaugural de la Arena Coliseo, que recién cumplió 80 años de existencia. Fue también parte de la inauguración de la Arena México, y como luchador profesional pues él imprimió una participación sobresaliente en una época en donde la lucha se hizo un ícono con las primeras transmisiones de la televisión a través de Televicentro, en donde quienes participaron en esta época de oro, no solo del cine, sino también de la lucha profesional, pues tuvieron una presencia trascendente. Y yo, que nací en la Ciudad de México, en la Colonia Guerrero, que tuve mis vivencias más tempranas en el área de la Lagunilla y de Tepito, fui de quienes, al igual que muchos millones de niños de mi generación, teníamos 2 tradiciones: el jugar a las luchitas y la cascarita de fútbol. Y también el boxeo, ¿no? Porque sin duda esa zona de la Ciudad de México ha dado boxeadores profesionales muy muy buenos y campeones mundiales, ¿no? Efectivamente, y mucho en torno, a mí ya me correspondió participar en el Deportivo Guelatao, que está en la Lagunilla de la Ciudad de México y que ha sido una de las instalaciones ícono
de estas zonas sociales que muchas veces han sido conflictivas, pero que tienen ante sí pues la aportación de inclusión de carácter social. Y carácter social, y que también, bueno, son gente bien trabajadora que siempre se esfuerza tanto en el deporte como en otros entornos. Y bueno, quiero darle la más cordial bienvenida al padre rector Jesús Ramón Pazarán Cano. ¿Cómo está, padre? Muy bien, buenas noches, ¿cómo están? Pues bueno, acá en este programa que iniciamos esta temporada, sí, me da mucho gusto que puedan estar aquí con nosotros. Y bueno, invitamos al medallista olímpico Daniel Aceves, que con mucho gusto nos hizo favor de venir para pues platicar un tema del deporte social, pero también de sus vivencias como deportista olímpico, y claro, cómo fue la aportación que dio a México, claro, y también cómo los jóvenes se pueden involucrar en el deporte, que es algo fabuloso. Sí, bueno, al menos nosotros como identidad, ¿no? Como salesianos, como escuelas, como procesos de acompañamiento educativo, para nosotros es muy importante la cuestión no solo del deporte como una actividad, sino como una formación en el carácter, en el cuerpo, en la capacidad de poder desarrollar todo lo que tú tienes como persona, ¿no? Quizá no es que llegues a ser gran deportista como Daniel, ¿no? Pero sí desarrollar lo que tienes tú como persona en una cuestión de salud mental, de salud física. Y creo que el carácter educativo siempre, para al menos nosotros, es algo esencial que hay que desarrollar en las escuelas y sobre todo en la vida ordinaria, ¿no? El deporte también nos lleva a una relación, una comunicación, a un encuentro de personas. Aunque sean deportes individuales, tienes un entrenador, tienes un nutriólogo, tienes muchas personas que tú tienes que saber cómo escuchar, aprender a dialogar, ¿no? Yo creo que la experiencia de Daniel es enriquecedora, sobre todo cuando entras a una dinámica ya profesional, sobre todo, ¿no? Ya con una disciplina, un trabajo que implica pues un compromiso incluso hasta de representar a tu país, ¿no? Claro. Y en este caso saber que tienes todo un complejo de relaciones que tú también tienes que saber madurar. Entonces el deporte también te ayuda mucho a esa pues sabiduría, ¿no? En la relación humana, en la relación que debes de considerar con las personas, ¿no? Y en el común ordinario, pues, no solamente en una actividad deportiva, ¿no? Pero me da mucho gusto que la iniciativa que tú has tenido, Mariano, y el invitar aquí a Daniel, pues, ojalá y que esto nos ayude a todos los educadores jóvenes a entender que el deporte no es solamente una cuestión de banalidad ni de mucho menos, ¿no? Es una cuestión que te ayuda a formar un carácter, te ayuda a formar un espíritu, incluso hasta de competitividad, de fortalecimiento en la mente y en el aspecto físico, ¿no? Don Bosco decía propiamente que él requería escuelas que tuvieran patios grandes, precisamente para esto, porque también el patio representaba una forma de relacionarte con los demás, y eso implicaba también el hecho de que tú pudieras, si tuvieras la capacidad o la virtud o la cualidad o la facultad para desarrollarte, ahí en ese patio tú podías compartir con los demás esa posibilidad, ¿no? Entonces, creo que es un buen motivo, ¿no? También para saber que el deporte en la vida y al menos en la mentalidad y filosofía salesianas, pues siempre es importante, ¿no? Así es importante, y también lo más importante es que existan estos espacios, claro, estos proyectos para que pues los estudiantes de la misma universidad, independientemente de la carrera de comunicación, se acerquen a este espacio para platicar pues de deportes. Al final todos nos gustan los deportes, creo. Claro. Entonces es importante tener espacios como estos. Platicaba con el querido Daniel Aceves el tema de cómo te involucras en el deporte, ya nos platicaste, pero ¿cómo se da esa pues dualidad de dejar el deporte en el tema simplemente de practicarlo como un deporte y al alto rendimiento? ¿Cómo es ese paso que tú das para llegar al alto rendimiento? Pues creo que el padre rector ha semblanteado de manera muy afortunada la necesidad de involucrarnos en el tema de la cultura física, de la cultura de autocuidado de la salud y de la práctica del deporte. Y aunque uno como niño no podría saber explicar esto como lo puede uno hacer años posteriores, a mí me tocó vivir una dificultad de salud. Yo tuve a los 7 años hepatitis. Creo que fue tratada de manera inadecuada porque se me detectó tardíamente, pero además después me pusieron en reposo por varios meses y dándome muchos dulces, que se pensaba que así se fortalecía el organismo, situación que sabemos que era totalmente contrario.
Entonces, tuve un problema ya metabólico, se detuvo mi crecimiento y subí de peso. Entonces, al empezar a tener cierta obesidad, pues mi autoestima y mi situación personal se vio conflictuada. Entonces, ya cuando yo entro a la práctica de un deporte como es el Deportivo Guelatao en La Lagunilla, pues vi que había lucha, mis primos me dijeron, pero no era la lucha que yo conocía, la que hacía mi papá, que era con máscaras, capas, un ring, sino había un grupo de jóvenes que practicaban técnicas de lucha olímpica, hacían pesas, los mandaban a hacer natación una vez a la semana, jugar básquetbol, fútbol, etcétera. Y yo creo que lo que más me motivó fue que en poco tiempo empecé a bajar de peso. Entonces ya mi autoestima cambió, porque pues a mí me irritaba mucho que me dijeran gordito o que yo me sintiera mal conmigo mismo. Entonces yo llegaba antes y me iba después. Mi hermano como que tenía mucho más facultades. Él tiene 3 años y medio más que yo de edad, o es más grande. Y él sí tenía unas características físicas bastante adecuadas para ser luchador, yo no. Pero siempre fui muy disciplinado. Así que me di cuenta que podía yo solventar esas carencias que yo tenía de carácter físico, con la estatura, con esto que apenas estaba yo dejando de ser un niño gordito para ser un niño delgado. Y me puse como meta el poder entrenar más que los demás. Entonces yo llegaba ahí al Deportivo Guelatao y hacía lo que hacían algunos de gimnasia y después terminaba el entrenamiento y seguía. A los como mes y medio me luxé el brazo derecho. O sea, era tal mi ganas, ¿no? expectativa de querer destacar que hacía cosas que no me correspondían. Pero al fin y al cabo, yo creo que, como se ha dicho, el deporte no solo es el trabajar en equipo, como aquí ya el padre rector lo ejemplificó, que aunque sean deportes individuales, son total y absolutamente de equipos, porque los equipos multidisciplinarios, tus compañeros, tus entrenadores, etcétera, en ellos tienes entre rivalidades y apoyos, porque así es la vida. Claro. O sea, evidentemente cada quien va a tener una experiencia distinta, pero sobre todo, Mariano, lo que yo fui aprendiendo, que hoy lo podría explicar así, es el tema de la resiliencia, que siempre se utilizó mucho ahora en la pandemia del COVID-19, ¿no? Hay que ser resilientes y no sabemos ni qué quería decir, pero al fin y al cabo es simple y llanamente el proceso en el que nos damos cuenta como seres humanos, como cristianos, como hijos de Dios, que tenemos la posibilidad de sobreponernos a las dificultades y encontramos capacidades que no habíamos visualizado. Entonces yo creo que el deporte es resiliencia, es convivir con el fracaso, porque pues fracasamos, si no cotidianamente, sí muy seguido. Entonces saber atender ese tipo de circunstancias, yo creo que por eso es tan importante el seguir promoviendo la práctica del deporte, la cultura física y sobre todo estas lecciones que no son para alguien que va a ser necesariamente un competidor olímpico, sino simple y llanamente que vamos creando hábitos y vamos creando disciplina. Así es, hoy en día pues lo vemos, ¿no? Muchas personas practican el deporte, no a lo mejor al alto rendimiento como lo hizo Daniel, pero simplemente a lo mejor corren un maratón y su meta es acabar un maratón el maratón o medio maratón, son metas, ¿no? Y el deporte creo que te da eso, te forma, te da metas, te hace resiliente, como dice Daniel, y te da muchas ventajas en tu vida laboral, ¿no? Claro, yo creo que una palabra también en la riqueza que ahorita Daniel nos describía, esa disciplina, ¿no? La disciplina que te implica, pues, perseverar, ¿no? No solamente en un ideal, sino realmente en una conciencia de lo que tú eres capaz de hacer. Claro. Y sí, ciertamente yo entiendo que cuando tú tienes esta disciplina, reconoces tus límites, y esa es la resiliencia también, ¿no? Es decir, yo sé que hasta aquí puedo llegar, pero intento llegar, ¿no? Y un poquito más, ¿no? Y hacer como este ejercicio, ¿no? Donde creo que eso es lo muy valioso del carácter que vas formando cuando haces un deporte, desarrollas una práctica en cualquiera de las disciplinas que se pueden, pues, manifestar, ¿no? Y de aquellas que tenemos quizá más a la mano también, ¿no? Porque creo que, no sé si la experiencia de Daniel no me desmiente, pero a veces hay deportes que son complicados de llegar, ¿no? O sea, primero pues por todo lo que le implica,
quizá el instrumental que se requiera, quizá también por las diferentes situaciones económicas, sociales, ¿no? Pero por ejemplo tú te percatas que digamos el común de las personas que tienen quizá una cultura muy popular, más allá del fútbol, pues la lucha libre, ¿no? O sea, la lucha libre, yo recuerdo de niño, yo me acuerdo que vamos a ver la lucha, ¿no? Y y era así como un impactarse, ¿no? Y decir, pues mira cómo está ese gordito, pero cómo le hace, ¿no? Cómo, no importa a veces ni siquiera el aspecto físico, ¿no? Sino toda la disciplina, toda la cuestión que implica pues este desarrollo de tus facultades y de tus capacidades para que ese deporte pues te ayude a ti también como persona, ¿no? Entonces yo creo que el carácter de esa disciplina, de esa constancia, pues te ayuda también a ser muy resiliente en estas situaciones, porque pues creo que hay más fracasos a veces que logros, ¿no? Totalmente. O sea, creo que en nuestra vida a veces va forjándose en esa situación donde las crisis, yo más que decirle que fracasos, crisis y problemas, pues te van dando más impulso y más ímpetu, ¿no? En la vida ordinaria, ¿no? Así es, como bien comenta el padre, las crisis, como él bien dice, ¿cómo se superan? El deporte te da eso, te da la posibilidad de, bueno, hoy perdí un combate, en tu caso, pero al siguiente puedo remontar y te dar la vida, yo le diría, la vida te da esa oportunidad, ¿no? El deporte te da esa oportunidad. Cuando llegas al deporte de alto rendimiento, ¿cómo es ese trabajar? Porque ahí ya no puedes decir, ya no quiero entrenar, y ahí se vuelve tu vida, es parte de ti el entrenar 24/7. ¿Cómo es esa parte cuando llegas al alto rendimiento? Que ya es otra cosa a lo que hacemos común, el común denominador de las personas, ¿no? Sí, y sobre todo el que, como dicen, a lo mejor se dice cuál es el fracaso o cuál es el aprendizaje, que en muchas ocasiones en eso se traduce cuando no tenemos pues el éxito que nosotros nos habíamos imaginado en un combate de lucha o en una aspiración personal, ya sea de carácter laboral o política o académica, económica, etcétera, ¿no? Yo creo que los seres humanos vamos enfrentando ese tipo de temas, y el deporte siempre es un ejemplo de que a veces hay una segunda, tercera o cuarta oportunidad y a veces no, porque pues las circunstancias son así. Yo he conocido, y al igual que ustedes, historias de deportistas que han sido varias veces campeones mundiales y en Juegos Olímpicos pues nunca han podido lograr una medalla, ¿no? Sergei Bubka pues es un caso, y así hay muchos que a lo mejor fueron los mejores del mundo en su tiempo, pero las circunstancias y no se alinearon los astros en el momento, como coloquialmente se dice. Entonces, creo que sí se va aprendiendo. Eso no quiere decir que sea algo fácil, o sea, algo que se vaya dando de manera natural. Creo que la experiencia en la vida te va conformando ese tipo de experiencias. Y a mí, en ocasiones, un día Mariano me decía, oye, ¿y sentías miedo cuando ibas a luchar? Claro que sí. El que no sienta miedo, el que no siente una inseguridad, está carente de un sentido de responsabilidad, claro. Por supuesto. Y cualquier circunstancia que conlleve el que te representes a ti o a los demás o a un país, te genera inseguridad, porque al fin y al cabo podrás haber entrenado mucho, ser dedicado, pero pues todo lo que va a pasar en un plano de una competencia nacional o internacional, pues nadie lo sabe. Pero sí es importante el poder determinar que a veces cuando tú perdías, pues experimentabas dolor, frustración, tristeza. Claro, entonces yo creo que son las partes en donde te vas quedando, porque estamos hablando de esa formación que tienes como adolescente, como niño, como joven, y que va a permear mucho de lo que va a ser tu existencia. En el desarrollo infantil y estimulación temprana sabemos que de los 6 meses a los 59 meses, o sea, a los 5 años, evidentemente hay una formación del ser humano, hay una plasticidad del cerebro, y por eso es tan importante los primeros 1000 días de vida, los 270 del embarazo y los 730 de los primeros 2 años. Y pocos voltean a ver la trascendencia que tienen los primeros 1000 días de nuestra existencia, en donde el cuidado del binomio de la mamá y el bebé es importante, desde la gestación, que haya lactancia materna, etcétera. Entonces, todo eso va a ir impactando en lo que es tu vida, y como deportista aún más.
porque lo hemos vivido con los estudios que se han realizado. Los mexicanos, por ejemplo, tenemos características muy ajenas a los sajones o a los africanos, los europeos, pero somos luego muy parecidos a los asiáticos. En el mundo habemos más chaparritos que altos. Sí, claro. Entonces las categorías chicas son muy competidas en el boxeo, en el taekwondo, en la lucha, etcétera. Entonces son aspectos que muchas veces no se distinguen, pero que son fundamentales al momento de hablar de programas, de proyectos y sobre todo de una perspectiva, en el caso de México, de lo que debiese de ser el deporte y la cultura física. Así que, Mariano, sobre todo regresando a tu pregunta, creo que el aprendizaje no se da de manera tan natural. Tiene que tener una cierta reflexión, un acompañamiento, y muchas veces a lo mejor el contar con una reflexión, con un entrenador, con compañeros bien intencionados que pudieran atravesarte, pero sobre todo sin perder la capacidad de observar. El mundo es un gran museo donde tú te pares, hay algo que observar y que ver, pero si pierdes esa capacidad y vas transitando por la vida sin tener esa opción, pierdes mucho de lo que pudiera ser algo que acontezca en tu ser y que puedas compartir con los demás. Y también algo que tocaban importante son los procesos, ¿no? Y en el deporte es muy importante un proceso, ¿no? Daniel lo dice bien, cuando nace un bebé lleva un proceso de 1000 días, ¿no? En el deporte igual es un proceso para lograr una medalla olímpica. Son procesos, padre, ¿no? Es un proceso de 4 años donde se trabaja, pero no nada más es la cara del deportista, sino también lo que platicábamos. Hay gente atrás que forma parte, ¿no? El entrenador, el fisio, son cuerpos multidisciplinarios, pero importante siempre, yo destaco mucho los procesos. Si se rompe un proceso en la vida o en el deporte, es más complicado llegar, ¿no? Se puede llegar, posiblemente, pero se rompe y no creo que se llegue al fin que se busca. Yo ahorita le voy a hacer una pregunta a Daniel, ¿no? Porque me surge esta duda. Pues más que duda, como aclarar, ¿no? Cómo los procesos, cuando cambian de época, decían por ahí en algún comentario, decían que si Pelé estuviera jugando ahorita, con todo lo que se tiene en tecnología deportiva y todo, sería todavía el mejor, ¿no? O sea, yo no vi, porque yo no había ni nacido en el 70, ¿no? Pero, digo, dicen que esa expresión de cómo se hace el proceso y un poco entre la vida médica, la tecnología, todo lo que implica la disciplina así como actual deportiva, y hoy en día, y esa es mi pregunta, esto del psicólogo, del psicólogo deportivo, ¿cómo se da esa repercusión de una persona que te va haciendo un acompañamiento, ¿no? Entonces se habla, por ejemplo, en los grandes equipos como el Real Madrid y todo, que tienen su psicóloga o su psicólogo y van haciendo todo este caminar, aparte de todo lo que es la tecnología y todo lo que implica la medicina moderna, ¿no? Por ejemplo, Daniel, ¿tú cómo viviste ese cambio o ese proceso? Porque quizá te tocó en los años 80, 70. Ahora, ¿cómo lo ves y cómo lo puedes palpar este beneficio que puede ser este avance? O a lo mejor también hay que volver a situaciones como muy tradicionales, ¿no? De donde tienes que... Y esta comparación a veces cuando Rocky Balboa entrena con el pedazo de carne y el otro con todas las... ¿no? O sea, esa siempre me ha inquietado eso, ¿no? Que tanto a veces realmente eso hace que los procesos te envuelvan en una situación donde a lo mejor sí ganas mucho, pero a lo mejor te despersonalizas o a lo mejor o sea, hay como esa... Pierdes como la identidad, ¿no? O sea, pero no sé, o sea, cómo lo... No, y es que padre rector, yo creo que es un tema apasionante el que acaba de citar, por 3 elementos. Primero, porque para contextualizar, yo participé y fui medallista olímpico, ya vamos a la ruta de hace 40 años. Entonces, yo nací en 1964, yo sí ya había nacido en el 70. Entonces, evidentemente nos tocó un deporte amateur. La Carta Olímpica se modificó hasta 1991 en la asamblea del COI
Y ya para el 92 en Barcelona asistió el Dream Team, el equipo de básquetbol de Estados Unidos, y el deporte fue trasladándose a hacerlo profesional. Hoy en día todo absolutamente es profesional, entonces cambió todo. Yo nunca tuve un contacto con un psicólogo, ni psicólogo deportivo, ni con un metodólogo, ni con un fisiatra. O sea, realmente éramos una generación mucho impulsada por el deseo de la gloria olímpica, o sea, por ese basamento. Yo nunca pensé si me iban a pagar, si iba yo a tener. Yo tuve el apoyo por parte de la Secretaría de Marina, quien nos incorporó al equipo de lucha. Éramos 7 elementos y eso me ayudaba pues para poder tener para mis pasajes y para seguir estudiando. Pero sobre todo creo que sí era tan diferente el tema del deporte que yo cuando fui subcampeón olímpico recibí $500. Ese fue mi premio. El jefe de medición en ese entonces, padre rector, ese fue el premio, y que lo dediqué a comprar una televisión de color que nunca habíamos tenido en su casa. Esa es una anécdota que yo siempre he vivido con mucho orgullo. $500 junto con mi hermano en Los Ángeles compramos una televisión a color, sufríamos de que no se dañara en el viaje, en el vuelo, y llegamos y yo supe que a los compañeros les hicieron grandes fiestas y a mí no. No, yo llegué a la Colonia Guerrero y pues qué bueno que ya están aquí y con mi tele y la prendimos porque yo tenía ganas de tener una televisión a color. Claro. Entonces, fue una vivencia diferente porque yo me enteré en el periódico que Ernesto Canto y que Raúl González, y veía yo grandes fiestas en su colonia y yo no viví eso, no lo viví. No creo que hubiera sido desatendido por parte de mi papá o algo así, simplemente no había esa cultura de un festejo, de todo eso. Arribábamos a una normalidad total, pero sobre todo hoy en día, y ante su pregunta, para no distraerme mucho de la misma porque tiene profundidad, yo tengo mis dudas sobre, en muchas ocasiones hoy se les llaman psicólogos de fuerza mental. Soy así como de Calimán y el inseparable Solín. O sea, por supuesto que hay evidencia técnica sobre la efectividad de esto. Muchos deportistas mexicanos que ahorita están triunfando tienen psicólogos de fuerza mental. Me han platicado, sobre todo en tiro deportivo, en taekwondo, etcétera, y la verdad sí han tenido buenos resultados en estos años. El que yo no lo haya tenido vivido, pues de ninguna manera descalifica eso, porque son avances que yo no viví, pero que al fin y al cabo a algunas personas les puede funcionar y a otros no. Yo creo que tiene mucho que ver el temperamento. Yo creo que cuando las entrenadoras o entrenadores sepan determinar, así como usted lo hace con sus docentes o con sus alumnos, que usted reconoce el temperamento, puede decir, ¿sabes qué? A Mariano lo tengo que tratar de una manera, pero a lo mejor a Alberto o a Roberto lo tengo que tratar de manera distinta, pues su temperamento responde diferente a los estímulos. Yo creo que esa habilidad sí debe de existir, y no solo en el deporte, sino en la vida. Todos tenemos diferente temperamento, diferente historia, y creo que reaccionamos diferente a los estímulos. Y bueno, pues nuestras patologías y nuestras cicatrices emocionales de la infancia, de la juventud, pues cada quien las va atendiendo en el plano deportivo de manera diferente. Pero yo finalizaría contestando en este tema. A quien le sea útil, qué bueno. Habrá personas que también he conocido que les desarticulan su personalidad o que se vuelven dependientes de. Entonces, yo creo que no hay una respuesta general, sino debería de ser pues opiniones particulares sobre los efectos de estos equipos multidisciplinarios. Así es, interesante, ¿no? Lo que cuenta Daniel. ¿O qué piensa usted, padre rector, de esto? No, es que realmente a veces me parece esta situación, ¿no? Donde luego se despersonaliza el deportista, ¿no? En ciertas ocasiones, no quiere decir que todos, sí, pero me da la impresión que a veces esa despersonalización confunde también la mentalidad que tú vas teniendo, ¿no? Y si vas bien y de repente te llegan y te dicen y esos elementos que a veces como consejería pudieras como que considerar,
pues a lo mejor no son tan... Sí, pueden ser mal, ¿no? Son, Como con el Chicharito, ¿no? Ándale, puede pasar, ¿no? que él dijo, ¿no? Que su coach... Su coach está todo el tiempo con él y ya escuchamos discursos encendidos ahí medio raros. Sí, puede ser, o sea... Sí, y digo, y eso a mí, por ejemplo, sí me cuestiona eventualmente qué tanto, ¿verdad?, tiene que ser necesario hoy en día, porque hoy en día casi todos hablan de esta presencia, ¿no? Es que también, padre, que lo interrumpa, también tiene que ver mucho, no me dejará mentir, Daniel, la inmediatez. Hoy en los medios también, eso es como un factor también para que el deportista no se encuentre como mentalizado, concentrado. Daniel no me dejará mentir, hay deportistas que les dicen antes de competencia o 3 días antes, fuera celulares, se desconectan del mundo virtual para enfocarse. Entonces yo creo que también hoy en día, esa parte de que no le tocó vivir a Daniel, como que eso ha cambiado la forma y por eso tenemos a un Chicharo que de repente es muy explosivo y detona las redes sociales, porque hoy es el momento que vivimos, ¿no? O sea, hoy es así. Claro. No sé si sea bueno o malo, pero la realidad es la que estamos viendo es en esa parte, ¿no? Pero yo creo es un factor. Yo creo que eso sí es importante, incluso esos silencios que debe de tener como deportista, claro. O sea, hoy estamos en Cuaresma, ¿no? Es los desiertos, ¿no? O sea, el desierto, pues para recuperarte, o sea, en tu interior, claro. ¿No? Pero eso también lo haces con esa conciencia que tú ya adquiriste de lo que, en tu aceptación, en tu situación. Ahora, yo entiendo que estos, ¿con esos mentales? Psicólogos de fuerza mental. Yo digo, tendrían que afianzar un poco esto, pero al final es un trabajo que es tuyo, ¿no? Como persona. Por eso digo que se me hace muy interesante que tanto a veces el deportista se desfigura y depende mucho de estos factores externos, ¿no? Tanto de una persona, como de un aparato, como de una condición, o como de una medicina, usar a los famosos, todas estas proteínas, cosas que se implementan en los procesos, ¿no? Que eso también a mí me dices, bueno, qué tanto es favorable para un deportista tomar tanta cosa de esta, ¿no? Que a lo mejor no es mala, pues, pero que eventualmente como que disrumpen un poco su proceso como personal, ¿no? Claro. Y a lo mejor lo que a mí me hace bien, a ti no tanto, y así, ¿no? Por supuesto. Y eso es también hoy en día muy problemático, porque quizás quieres encajonar pues, por ejemplo, en este caso con Daniel, pues a lo mejor no era tanto porque era él, ¿no? Pero cuando tienes un equipo y tienes así como que esas condiciones, decir, a todos vamos a meterlos en este ritmo, pues es como difícil, ¿no? Más complicado. ¿No? Digo, y a mí siempre me ha inquietado esa cultura como de tecnologización, de robotización del deportista, ¿no? Incluso cuánto mide, cómo le hace, cuánto debería de tener, ¿no? Todo este tipo de estadísticas que creo que son interesantes, pero hasta qué punto eso a veces mentalmente te afecta. Pues sí, te presiona, ¿no? Te da como un poco más con la condición de que sean profesionales. Quizá un amateur dice, bueno, ya, ¿no? Pero también es porque hoy en día también se ha monetizado mucho esta cuestión, que es totalmente lo que tú decías, ¿no? O sea, en tu época era distinta la motivación. Hoy es la ganancia, ¿no? Estamos viendo, boxeadores igual, ¿no? Que tienen toda esta situación y que bueno, pues a veces son carnes de cañón, pues ahora déjate caer y bueno, ¿no? Y ya ganaste tu lanita. Y creo que también eso afecta mucho, pues digo, la condición del deportista, ¿no? Y sobre todo, padre, pues estamos este año cumpliendo 130 años de que se inició por el barón Pierre de Coubertin el Movimiento Olímpico Internacional. México pues tiene 100 años de participar de manera organizada. Y nos damos cuenta que en diversos episodios han estado impactados los temas políticos y económicos en todo esto que se tiene que ver con el alto rendimiento, sobre todo en Juegos Olímpicos. La Guerra Fría entre la ex Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y con los Estados Unidos y los países que representaban a cada bloque, encontraron en los Juegos Olímpicos, en los campeonatos mundiales de las especialidades y los mismos, la Copa FIFA de fútbol, un escenario para demostrar que ideológica y económicamente eran sus sistemas mucho más favorables. Entonces se empezó a dar lo del doping y de manera sistemática y como una política de Estado, fundamentalmente en la República Democrática Alemana, que era el lado alemán de los soviéticos, y se empezó a dar en los países de la llamada cortina de hierro.
Una vez que cae el muro de Berlín y que termina la Guerra Fría a finales del 89, etcétera, se da otro tipo de guerra que ahora es comercial. Ahora tiene que ver con las marcas deportivas y el tema del dopaje. Es decir, una carrera para incorporar elementos y sustancias prohibidas y sustancias enmascarantes para que no aparezcan en los tests antidopaje. Todo para que haya mejores marcas, mejores resultados y las empresas patrocinadoras de estos grandes atletas pues tengan los resultados que buscan. Hace unos días en la Universidad de Guadalajara padre comentaba que el 3% del Producto Interno Bruto a nivel internacional es de la industria del deporte. Países como el Reino Unido tienen a esta industria como la tercera, solo superada por la de los alimentos y la manufactura de autos. Estamos hablando de uno de los episodios económicamente más importantes del mundo y que se da en la promoción de las prendas y del equipamiento a través de los resultados deportivos. Sí, algo también importante que comenta, así como es el Reino Unido, también España. O sea, España es importante a nivel deportivo lo que ha conseguido y lo que es para su economía. Mete un cierto grado del Producto Interno Bruto en los deportes. Entonces, ha cambiado esa forma y es de llamar la atención, ¿no? Cómo ha evolucionado esa parte. Es interesante. Pues. O sea, al final la cuestión económica, la cuestión del negocio, ¿no? Todo esto que implica el marketing para la venta, y también eso también es injusto, ¿no? O sea, digo, al final si no produces, pues te desechas, ¿no? O sea, digo, de repente estás en el top de tu carrera y pues todos ahí, ¿no? Y te patrocinan y te dan y de repente pues estarás... Ya, ¿no? En nulo, ¿no? Sí. Borrado, pues. Y eso también digo que en el deporte se crea una injusticia, ¿no? En algún momento escuchaba y... Digo, me gustan los deportes, ¿no? En general, ¿no? Pero escuchaba mucho cómo el fútbol mexicano y quizá deportes muy como tradicionales de nuestro país no avanzan precisamente porque hay este tipo de cuestiones, ¿no? Donde pues a lo mejor no eres influyente, a lo mejor no tienes este aspecto, no vendes. Sí, se pondera más lo económico. Sí, ¿no? y las capacidades y virtudes que tienes no las puedes desarrollar porque pues nadie te apoya, ¿no? En ese sentido, ¿no? Llama la atención cuando dicen que estas chicas de lado sincronizado, ¿no? Que estaban vendiendo sus cositas y que llevaban algunos uniformes muy básicos, pues, ¿no? Muy simples. Yo digo, bueno, ¿cómo eso se vuelve injusto para el deportista que realmente es un buen deportista, ¿no? Uh-huh. Y que no tiene este patrocinio, que no tiene esta ventaja, ¿no? Donde solventarse, pues, en una posibilidad de que su ambiente le beneficie, pues, para desarrollarse, ¿no? Como tal. Digo, más allá de lo económico, pues también es una cuestión del sentir, ¿no? O sea, digo, psicológicamente, pues sí te afecta, ¿no? Es como si yo soy mejor, pero pues nadie me apoya, sí, ¿no? O no me dan el lugar. O se lo dan a otro que tiene mayor pues es influyente o lo que fuera, o sea, el hijo de tal, o sea, ese tipo de que después en el nivel social el deporte a veces tiene estas manifestaciones muy injustas, ¿no? Para muchos. Totalmente, padre, y fíjese, tocó un tema interesante en donde hay una sobrevaloración, una depreciación en términos del fútbol, que es el deporte más popular del mundo, y en México no es absolutamente la diferencia. En México, jugadores que tienen cierta calidad están sobrevaluados, no juegan en Europa porque sus primas y sus cartas son totalmente elevadas, entonces no tenemos un desarrollo deportivo que nos haga competitivos, y es un círculo vicioso que está el negocio del fútbol por encima del desarrollo deportivo, y a pesar de haber tantos talentos, tantos futbolistas en México, niñas y niños que inician y con el sueño de las mamás y los papás de que sean estrellas de fútbol, que son los principales patrocinadores del deporte, pues nos encontramos precisamente con un dique, porque pues hay intereses creados que mal llevados pues están bloqueando un negocio mayor, que sería tener una selección competitiva, una serie de selecciones competitivas. Entonces sí creo que se va distorsionando el mercado en y en algunos ámbitos, porque sí se requiere
que pudiera haber no solo la voluntad por parte de una empresa privada como es la Federación Mexicana de Fútbol, de que pudiera trazarse programas que tuvieran a mediano y largo plazo la edificación de mejores futbolistas. Y esto porque lo hemos visto, quienes destacan pues fundamentalmente están jugando en las ligas europeas, tienen un proceso competitivo constante, un asesoramiento técnico de más alta calidad, y mientras nosotros no logremos ese proceso como fútbol mexicano, pues estamos condenados a lo que hemos vivido en cierta mediocridad, y ahora ya a la vuelta de la esquina con un mundial de Norteamérica que pues sin duda va a despertar muchas inquietudes, claro, y va a ser un negocio multimillonario. Sí, claro. Más eso, el negocio, ¿no? Así es. El negocio, yo creo que ahí, aceptando esta cuestión del fútbol, todos los demás deportes tienen como esa, a veces como, no sé si ese contagio, a veces ese contagio, ¿no? De que aquí ves el fenómeno y de repente, no sé, ves eventualmente la lucha libre, se dice tanto de la lucha libre actual, ¿no? El boxeo, ¿no? Más allá de lo que implica pues que tengamos una gran afición para estos deportes, vemos cómo se empieza a contaminar, ¿no? Y decían por ahí en algún momento que ya el hecho de que un, no sé, youtuber, influencer se meta ahí, ya está matando el deporte, ¿no? O sea, sí, llega un momento en el cual dices, pues ya no distingues realmente lo que implica eso, pues quizá una especie de, ¿cómo se decía? Pues como de teatro, ¿no? Un teatro que es fingido y que no tiene una esencia deportiva, ¿no? Y eso es dinero. Claro. Totalmente. Entonces, yo creo que ahí también tenemos que salvaguardarlo, pues lo que es, ¿no? Porque si no caemos, la esencia del deporte. Sí, ¿no? Si no caemos en estos errores, ¿no? Estados Unidos, bueno, pues tienen tanta estructura que se lo permiten, ¿no? Y pues no WWE, es todo un show, pero ciertamente hay una estructura deportiva, ¿no? Claro. Hay gente que tiene mucha preparación, pero nosotros eventualmente cuando imitamos este tipo de cosas, pues no tenemos esa infraestructura, ¿no? Sí, no, totalmente. Y ahí es donde perdemos bastante, ¿no? Ahí es triste porque el deporte ya se vuelve pues un negocio y se vuelve ya una cuestión de perder pues esa esencia, ¿no? Así es. Oye, mi querido Daniel, pues para ir cerrando este programa, porque si no nos podemos quedar 2 horas platicando de deporte y todo lo que conlleva. Es un año, 2024, un año, pues se redujo el ciclo olímpico, ya entrando como al plano de los Juegos Olímpicos. Se viene París el 2024, los Juegos Olímpicos. ¿Qué podemos esperar de todos estos deportistas mexicanos que pues siguen buscando todavía sus pases, los boletos para Juegos Olímpicos hasta hoy? ¿Qué podemos esperar de una delegación mexicana que siempre compite, pero que desde tu perspectiva, cómo has visto esta delegación? Nos pudimos ver en Santiago, estuviste ahí con las de esgrima. O sea, hay deportes que realmente tenemos las capacidades, quitando el fútbol, que tenemos capacidades para ser los mejores en el mundo. Pero ¿cómo ves esta delegación que se está formando? Pues en primer término, decir que los Juegos Olímpicos y Paralímpicos son el gran recreo de la humanidad. Claro. Un movimiento olímpico que ha sobrevivido a 2 guerras mundiales, a boicots, a temas de carácter económico, racial, religioso, de todo tipo. Y que ha estado vigente promoviendo valores universales que son valores olímpicos, y que dentro de ese tipo de contextos, cuando hablamos de que en el planeta somos 8,000 millones de seres humanos, pues en la ceremonia de inauguración de unos Juegos Olímpicos son alrededor de 3,900 millones de personas los que son el nivel de audiencia, que es algo muy impactante. Estamos hablando que casi la mitad de la humanidad tiene algún vínculo a través ya hoy de los dispositivos, ya mucho menos las televisiones o las computadoras, de lo que es un evento junto con el Mundial de la FIFA de fútbol, los más importantes. Más allá de todo lo que acontece, pero como evento multideportivo el más importante del planeta. México ha sido un animador importante en estos términos. Hemos participado en 32 ocasiones en Juegos Olímpicos, en 10 ocasiones en Juegos Olímpicos de invierno, y desde que se instalaron los Juegos Paralímpicos, México ha estado presente. México ha obtenido 73 medallas olímpicas, 13 de oro, 24 de plata y 36 de bronce.
En los Juegos Olímpicos anteriores de hace 3 años, en Tokio 2020 más 1, México obtuvo 4 medallas de bronce. Quedamos en el número 84 del cuadro general de medallas y el 11º a nivel latinoamericano. Es decir, un resultado muy fuera de un planteamiento de lo que México significa en el concierto internacional. Claro. Somos el 10º país más poblado. Ya hace un año somos más poblados que Japón. Pasamos del 11º al 10º. Somos la 15ª economía del planeta. Somos el 14º más extenso. Y así podríamos decir y hablar de historia y hablar de biodiversidad, etcétera. Es decir, somos un país muy importante que tendría que verse reflejado a nivel olímpico y a nivel deportivo. Mariano dice, ¿qué podemos esperar? Yo sinceramente creo que a pesar de las diferencias que ha habido entre la CONADE y el Comité Olímpico Mexicano y ante muchos avatares de carácter presupuestal, normativo, etcétera, México va a tener una participación histórica. El que México haya en este ciclo olímpico obtenido el primer lugar en Centroamericanos y del Caribe, en El Salvador, el que en Santiago en los Panamericanos haya obtenido un tercer lugar rompiendo el récord de medallas de todo tipo, histórico, aunque hay más disciplinas, hay más medallas, o sea que también es cierto, y muchas de estas son en deportes no olímpicos, o sea también hay que hacer las ponderaciones realistas. No obstante, si yo tuviera que hacer ante la comunidad salesiana un pronóstico, creo que México de entrada va a superar lo hecho en Tokio, de entrada, y creo que México puede obtener 7 medallas olímpicas. Ojalá sean más, pero yo creo que puede ser después de México 68 un resultado importante. Nada está seguro, pero hay disciplinas en donde se ha acreditado y se sigue acreditando en los procesos clasificatorios que ahorita se están dando en varias disciplinas, que México puede acudir con unos 90, 95 deportistas. En ningún equipo de conjunto quedamos descalificados en fútbol varonil y femenil. No va a haber softball ni béisbol, y básquetbol y voleibol es realmente difícil. Entonces, Padre Mariano, yo creo que México puede tener una participación muy interesante. Veo 6, 7 disciplinas candidatas a medallas, y claro que muchas consideraciones y muchas circunstancias pues van a determinar el éxito o el no logro de estas preseas, pero hay una generación en donde el aplauso fundamental es para los padres de familia. Son ellos los que más le han aportado, institutos municipales, estatales, la propia CONADE, el Comité Olímpico Mexicano. Creo que en esos términos el esfuerzo central es de las y los deportistas. Así es. Padre, ¿usted qué piensa de esto? ¿Cómo cree que nos vaya en los Juegos? A mí me impacta porque hay disciplinas que son como tradición, ¿no? Claro. Y algunas como que han mutado. Por ejemplo, yo recuerdo en Los Ángeles, caminata, este tipo de atletismo, ¿no? Hoy en día ya no. O sea, sí, ¿no? Digo, la lucha también, la lucha ha sido siempre como... Hoy es tiro con arco. Hoy es bueno, yo entiendo también que lo que es natación, clavados, todo esto de deporte acuático también ha sido como muy perseverante, ¿no? Sí, el mexicano, ¿no? Entonces me llama la atención cómo a veces vamos como virando, ¿no? Ahorita se ve muy fuerte pues la cuestión de los clavados, más que el nado, ¿no? Artístico. El nado artístico, la gimnasia. O sea, a mí me llama la atención esa mutación que hemos venido como desarrollando, ¿no? Y en aquel momento quizá el atletismo, otro tipo de disciplinas, ¿no? Que implican pues propiamente como otro carácter, ¿no? Creo que, los esfuerzos tanto de los deportistas como de algunas instituciones, familias, grupos, van a favorecer, ¿no? Yo pienso que sí. Yo he seguido algunos eventos, ¿no? Sobre todo las clasificatorias, por ejemplo, de los clavados, ¿no? Que están muy bien, o sea, en general hay, top 10 casi todos los clavadistas que tenemos. Exactamente. Sea por pareja o sea por individual, ¿no? Y top 10, o sea, quiere decir que estás ahí, siempre.
digo, los chinos son los que más saben, se tiene, ¿no? Y me llama la atención cómo estos esfuerzos, pues sí, van a dar un fruto, ¿no? El tiro con arco también ahorita está muy fuerte, ¿no? Toda la cuestión de esta camada, ¿no? De estos últimos años, ¿no? Y me llama esa atención de que son deportes individuales, que implica propiamente como que también el esfuerzo personal, ¿no? Claro, digo, tienen tu equipo y todo eso, pero también se constituyen como equipo, ¿no? El hecho de que te identifiques con tus compañeros Por supuesto. y eso te ayuda mucho también a desarrollar el proceso. Yo pienso que ese tipo de disciplinas donde hemos en los últimos años insistido más, ¿no? Y que quizá a veces las un poco minimizamos porque es 1 o 2, ¿no? En esa disciplina, pero que ese 1 o 2 siempre está ahí, ¿no? Recuerdo mucho la crítica que le hacían a esta chica gimnasta, Alexa Moreno, ¿no? Dices, gordita y todo, pero oye, pues no está gordita. Bueno, de lo que le decía, ¿no? O sea, yo decía, pues es una deportista, o sea, sí, al final no importa eso, o sea, es la disciplina que te hace perseverante en eso, ¿no? Pero a mí me llama mucho la atención que sí hay mucho esfuerzo y yo creo que sí hay mucho logro de parte de las diferentes disciplinas y sobre todo las personas, y digo, más allá de las instituciones, pues familias, grupos, otros que pueden apoyar, pues les están dando ese apoyo, ¿no? Pero comprométese, padre. Aquí Daniel ya nos dijo que él ve que puede ser 7. No, pues yo... en deportes yo pensaría que en ¿qué pensaría? Y si fuera así, yo pensaría en taekwondo 3. Bueno, usted ya dijo disciplinas. Sí, digo, en natación otras 3, bueno, en clavados otras 3. Al menos 6 mínimo en esas 2. Y si se logra la de gimnasia, alguno de los aparatos con esta chica, ya son las 7 u 8, ¿no? Okay, ¿Quién quite? Pues puede ser ahí la perspectiva. Bueno, el tiro con arco también es importante. Es muy arriesgada, pero puede ser. Todo puede pasar en juegos, ¿no, mi querido Daniel? Todo puede pasar, pero yo creo que va a haber una actuación importante, trascendental, porque ya, como bien lo comenta el padre, se ha diversificado las opciones. Los deportes que más medallas le han dado a México es clavados y boxeo. Clavados con 16 medallas, boxeo con 13. Y ahora, más allá de eso, que siguen siendo deportes que por supuesto le siguen generando satisfacciones a México, ya hay muchas otras disciplinas. Por lo menos podemos mencionar 8 o 9 adicionales que tienen grandes posibilidades. Yo creo que eso es conveniente porque habla de que pues más allá del fútbol hay deporte. Es importante que las personas, los jóvenes, los niños practican ya no el fútbol o el boxeo, ya están practicando otro deporte. Como bien le comenta Daniel, son 7, 8 disciplinas: pentatlón moderno, tiro con arco, que es impresionante, tiro deportivo. Es impresionante, Daniel, cuando vas a los nacionales, padre, de tiro con arco y ves a 400 niños, 300 niños, porque quieren emular a Aida, a Mariana Vitia, a un Juan René, ¿no? Es impresionante esa parte, ¿no? Claro. Bien, pues ya vamos despidiéndonos, pero antes de despedirnos, mi querido Daniel, padre, platícanos, Daniel, ¿qué es el Día Internacional del Deporte para el Desarrollo y la Paz? Que ya lo hemos venido, pues, lo has venido siempre trabajando y siempre es mucho ímpetu de siempre desarrollar, pues, el deporte en general, el deporte para los niños, para las personas, el deporte social, ¿no? ¿Qué es esta parte? Pues en el año 2013 existió una resolución por unanimidad por parte de la Asamblea General de las Naciones Unidas y determinaron que cada 6 de abril fuera el Día Internacional del Deporte por el Desarrollo y la Paz. Y escogieron esa fecha porque fue la misma, es la efemérides de cuando se inauguran los primeros Juegos Olímpicos de la época contemporánea, un 6 de abril de 1896 en Atenas, Grecia. México en esta conmemoración ha sido un gran activista, ya como Fundación Alfredo Harpelú para el Deporte, como aliados como son medallistas olímpicos, olímpicas y olímpicos mexicanos, pues se ganó el premio internacional en el año 2022 por parte de Pisan Sport, que es la organización que en Mónaco preside el príncipe Alberto II y que inició una serie de gestiones para conmemorar este día. En el año 2024 esperemos que junto con la comunidad salesiana también lo conmemoremos, y lo estamos haciendo bajo 2 esquemas tradicionales, que es la tarjeta blanca,
que es la White Card, que se le denomina internacionalmente, que a la usanza contraria de lo que es una tarjeta amarilla o roja, esta es una tarjeta de inclusión, de respeto, de valores, y que genera precisamente una participación simbólica. Y vamos a hacer un recorrido con una antorcha en varias partes icónicas del país. Entonces se llama La Luz por la Paz. Se está generando precisamente a través de este planteamiento. Este es un planteamiento general en donde la representación de la antorcha, de este fuego, pues tiene que ver precisamente con la participación de la sociedad. Y al fin y al cabo, llegar a una conmemoración el día 6 de abril, promoviendo y teniendo pronunciamientos a favor del deporte, de esta cultura de la paz, de prevención de adicciones y de generación de una cultura de autocuidado de la salud. Muy interesante, ¿eh? Y qué bueno que se promueve esto. Fíjate que nosotros tenemos una tradición de hacer una competencia, pero más bien le llaman juegos intersalesianos para los niños de primaria, secundaria y preparatoria, ¿no? Y es interesante porque previamente viene esto, a veces más que la competitividad de la participación, de ganar o de ser el primero, es cómo participas y haces lazos de concordia, ¿no?, con las personas. Y esto de la paz es muy importante, ¿no? Entonces, de hecho van a hacer el próximo miércoles aquí en el Deportivo Reynosa. Se van a convocar las 4 grandes escuelas que tenemos aquí, los salesianos, y sería interesante mejor expresarles esto, ¿verdad? Correcto. Decirles, no sé, pero digo también el tiempo así pero sí, ¿no? Y expresarles que esto también es una cuestión que no solamente a nivel interno salesiano, sino a nivel internacional, mundial, se va dando también este ejercicio, porque es muy importante que el niño entienda que el deporte es para compartir. Sí, hay competencia, pues, pero es también saber reconocer cuando uno es mucho mejor que el otro, pero que yo también hice mi esfuerzo por llegar a eso, y saber compartir, ¿no?, este tipo de experiencias, ¿no? Entonces, felicidades por esto, ¿no? O sea, es muy muy grata. A ver si luego tenemos la oportunidad de ponerlo por ahí en la... No, claro, la invitación es que nos hace Daniel es para que la comunidad salesiana participe en estos eventos. Sí, totalmente, ¿no? Padre Rector, y ojalá en esta inauguración en el Deportivo Reynosa nos permita, a través de Mariano, de quien usted nos diga, coordinarnos. Llevamos la antorcha, hay un coordinador del recorrido para que recorra, y llevamos algún número interesante de playeras, etcétera, y que sean de las primeras imágenes que se manden a nivel internacional, en donde la comunidad salesiana también abraza dentro de sus juegos salesianos la conmemoración del Día Internacional. Sí, cómo no, podemos... Claro que sí. Ahorita así, lo seguimos platicando. Pues nos estamos yendo. Muchas gracias por escucharnos en esta primera emisión de Radio Salesiano de Deportes. Un gusto a mi querido Daniel por la invitación que, viniste, platicaste con nosotros. Al padre, muchas gracias. Y bueno, espérenos en el siguiente lunes. Vamos a platicar de medicina del deporte, que también es un tema importante. Y bueno, vamos a seguir platicando de diversos temas del mundo deportivo nacional e internacional. Y bueno, muchas gracias, Daniel, muchas gracias. Padre, es un privilegio. Muchas gracias. Un gusto. Gracias. Buenas noches. Gracias por escuchar Deportes Radio Salesiana. Hasta la próxima.